Ok, entonces, si les parece, empezamos. Buenos días con todos y con todas. Les damos la bienvenida a este primer panel virtual organizado entre International Studies Association y la región de América Latina y el Caribe, y a su vez también con el apoyo de la Enciclopedia de Oxford de Estudios Internacionales. La propuesta para hoy era discutir sobre el desarrollo, los aportes y los desafíos que enfrenta la disciplina de relaciones internacionales en la región, y lo que propusimos es enmarcar esa discusión en los capítulos, los papers que estos autores están haciendo para la enciclopedia. Cada uno de ellos ha hecho o está haciendo, está digamos, en algunos trabajos en revisión, los capítulos sobre los países que planteamos a analizar hoy. Hay dos capítulos que quienes tienen acceso a ISA están disponibles, que es el de Colombia y el de Argentina, y tres capítulos que todavía están en revisión, que son Brasil, México y Chile. Nos acompañan hoy para discutir sobre la disciplina en estos países, Melissa de Ciancio, de Flaxo, Argentina; Dawison Belén López, profesor de la Universidad Federal de Minas Gerais; Arlene Tigner, profesora de la Universidad del Rosario, y además la miembro fundadora de la región de América Latina y el Caribe; Carolina Cepeda, de la Universidad Javeriana de Colombia; Claudia Fuentes, de Chapman University, corregime Claudia si me equivoco, pero creo que estás ahí ahora; y bueno, estaba invitado Arturo Santa Cruz, pero no lo veo conectado todavía. Ya. Ah, ahí estás, Arturo. Bienvenido, Aquí Arturo está. Santa Cruz, Vale. de la Universidad de Guadalajara. Entonces, la idea es, algunos de los participantes tienen que salir en hora y cuarto, entonces la idea es empezar rápidamente con la discusión. Algunas preguntas que planteamos con Lembe Tiki de la ISA. Y quisiera empezar, digamos, la discusión con los panelistas, reflexionando un poco sobre cómo sienten que ustedes, que han evolucionado las relaciones internacionales en América Latina con respecto a su autonomía de las teorías importadas desde el norte, y cómo ven esa relación, digamos, entre las teorías que vienen desde el norte global y cómo estas teorías se han aplicado o no un poco al desarrollo de cada una de las disciplinas en los países que ustedes han analizado. Creo que acordamos que Claudia iba a empezar primero, así que Claudia, te paso la palabra. Hola, buenos días. Aquí en California son las 8 de la mañana acá. Saludos a todas y todos los presentes. Y lo primero que quiero decir es que este es un artículo que estoy trabajando con Lorena Oyarzún, que es una académica que está en Chile, en el INAP, en el Instituto, bueno, INAP en la Universidad de Chile. Ella no pudo estar con nosotros hoy día porque su hija nació ayer, así que una buena noticia aquí para el panel. Entonces estoy un poco representando el trabajo de ambas, que quiero decir que nosotros todavía estamos trabajando en este artículo, entonces son algunas ideas preliminares y en progreso, entonces también con esa primera salvedad quisiera partir. La verdad que para contestar la primera pregunta de Cintia, ayer estaba pensando, creo que antes de decir cómo se relaciona, y en particular yo voy a hablar de Chile, cómo se relaciona Chile con la disciplina a nivel global, creo que hay que hacer un poco algo así como un assessment de cuál es el estado de la disciplina en Chile. Y creo que hay un estado, una disciplina de un poco fragilidad y una falta de, yo diría, de identidad de la disciplina. Entonces, antes de poder hablar de cómo se relaciona con las teorías globales, creo que es importante, voy a dar algunas características de cómo veo la disciplina hoy. Ciertamente, y después voy a tener más tiempo, Chile y América Latina ha hecho importantes contribuciones al debate global sobre la disciplina. Eso está bastante documentado durante los 60 y los 70, entonces no voy a hablar en particular de eso, a través de la CEPAL, la Fundación del Instituto de Estudios Internacionales, un aporte significativo de Chile en temas que tienen que ver con el desarrollo aplicado a las relaciones internacionales, a los temas también de autonomía, que me imagino que se van a
referir a algunos colegas, especialmente de Brasil y Argentina. Hay entonces un aporte importante, indudable también desde Chile, incluso la institucionalización de la disciplina en esas décadas. Pero creo que en la actualidad, y esto a partir de los años 90, hay un vacío significativo de institucionalización de la disciplina en Chile. Creo que hay dos características que me gustaría destacar antes de terminar mis 5 minutos. El primero es el alto grado de, que yo ya me referí, de heterogeneidad, y yo creo que hay una falta de identidad de la disciplina de relaciones internacionales, un core de la disciplina de relaciones internacionales. Hoy en día lo que podemos ver es distintas instituciones, y en general podemos graficarlo con 3. Tenemos el Instituto de Estudios Internacionales, que está muy enfocado y su raíz tiene que ver con el derecho internacional. Después tenemos IDEAS, que es la Universidad de Santiago de Chile, y que también su arraigo está en historia. Y después tenemos otro gran centro, que es el Instituto de Ciencia Política, donde está ciertamente muy arraigado al estilo de la academia en Estados Unidos, mucho más en ciencia política y por lo tanto mucho más metodológico en ese sentido. Entonces, la disciplina, la verdad, está un poco disociada en estos 3, y no hay un core de la disciplina. Hay una disciplina más orientada a derecho, hay una disciplina más orientada a historia, hay una disciplina más orientada a ciencia política. Eso se refleja en distintas cosas, en el tipo de investigación que realizan cada uno, los profesores, y también en la docencia. Y porque en general en Chile es muy difícil hablar incluso de una comunidad de académicos en relaciones internacionales, precisamente por esa gran dispersión y por la distinta formación que tienen incluso los profesores que hacen clase hoy en Chile, donde la verdad hemos estado revisando sus currículum, y eso es algo que vamos a mostrar en el artículo más adelante. Pocos tienen una formación clara en relaciones internacionales como disciplina. Entonces, eso es lo primero. Una disciplina donde yo creo que le falta una identidad desde relaciones internacionales. Lo segundo es el tipo de pensamiento, el tipo de conocimiento que se ha puesto el acento, especialmente también a partir de los años 90. Y es, como lo ha dicho también Allen Tinden, este pensamiento más bien que va hacia la práctica. En Chile mucho de lo que se escribe, mucho de la investigación está relacionada con básicamente lo que ocurre en el contexto nacional y el contexto internacional. Entonces, bastante reactivo, es básicamente un conocimiento muy vinculado también a la formación de diplomáticos, y por lo tanto hay una inadecuada, a mi juicio, estudio de las teorías de relaciones internacionales. En general hay un poco, tanto en la docencia que incluso con la investigación, al revisar lo que publican los académicos hoy, se ve una poca relación con las teorías globales. Lo mismo ocurre en los procesos de enseñanza, donde también hay una mirada bastante limitada y bastante poco plural de las teorías que se enseñan en los centros académicos en Chile. Por lo tanto, al hablar cómo se relacionan con esta disciplina más bien global, yo creo que hay un razonamiento bastante limitado, donde con bastante poca conexión con los debates que hay a nivel internacional en relaciones internacionales, y eso ha generado también que haya tampoco necesariamente un desarrollo de la disciplina de un pensamiento más propio desde Chile. Entonces se da esa mecánica. Entonces, y creo por lo tanto que es necesario avanzar de manera mucho más sustantiva y con un pie mucho más fuerte en intentar tener una disciplina con un foco teórico mucho más arraigado y mucho más fuerte en Chile, cosa que todavía no tenemos, y me puedo alargar un poco más tarde. Perfecto, muchas gracias, Claudia. Le voy a pasar la palabra a Dawison Belén López. Muchas gracias, Cintia, y le felicito por organizar esta mesa, y felicito también a todos mis colegas
de Argentina, Chile, Colombia y México. Un gusto, un placer. Voy a intentar seguir el guión organizado por Cintia, sugerido por Cintia, y darles un poco de contexto sobre Brasil. Y en la segunda participación, en mi segunda intervención, voy a darles un poco de evidencia científica. Todavía creo que ahora es la buena hora para desarrollar o intentar desarrollar una narrativa causal para explicar lo que viene. Entonces, el caso de Brasil es muy especial, es muy peculiar, no solamente porque estamos un tantito aislados en términos de la lengua que se habla en Brasil, aunque Brasil sea 30% de la población de América Latina, Caribe, casi eso, un poco más que eso. Tenemos dificultades para conectarnos académicamente incluso con los vecinos, y el desarrollo, la manera como se desarrollaron las instituciones académicas es crucial para intentar contar esta historia. Porque, miren, Brasil solo tendría sus primeras universidades nacionales autóctones en el siglo XX, en cuanto los países alrededor ya tenían universidades desde mediados del siglo XVII, XVIII, las primeras universidades de la región, en Perú, mismo Argentina, Chile, Colombia, todos los países que están representados en esta mesa tienen universidades que son más antiguas que las brasileñas, las más importantes. Brasil solo en el siglo XIX, Brasil tuvo sus primeras facultades de derecho en San Pablo y Pernambuco, y después en el siglo XX desarrolló sus universidades ampliamente con las diferentes áreas del conocimiento. Y claro, eso trae consecuencias para la materia, la asignatura ciencia política o relaciones internacionales. El primer departamento de ciencia política es el mío de 1965, y los primeros cursos o programas de posgrado de relaciones internacionales son de los 70, de los 80 del siglo XX. Entonces, somos jovencitos en términos del estudio y de la investigación en relaciones internacionales. Eso es un dato capital, crítico. Todavía ya había estudios sobre relaciones internacionales en Brasil desde el siglo XIX, sobre todo porque el cuerpo diplomático ha jugado un papel central en Brasil, para no solamente un papel activo de proponer las políticas, sino también de gestión del conocimiento sobre relaciones internacionales desde el siglo XIX. Es interesante porque si estamos un poco retrasados en las universidades y tenemos menos maturidad en general, en términos del cuerpo diplomático, somos pioneros en la región. Desde el año de 1823, Brasil tiene una institución oficial, formal, para conducir los asuntos extranjeros. Y eso es muy importante para uno entender lo que pasó en Brasil. Un tipo de concepción de relaciones internacionales siempre mirando al práctico, hacia la acción diplomática por muchos y muchos años. Historia diplomática es casi un término intercambiable en Brasil, en la academia brasileña, por el estudio de relaciones internacionales. Entonces, eso es crítico para el entendimiento de lo que viene, los datos que voy a compartir con ustedes próximamente. Muchas gracias, Dawison. Melissa, te voy a pasar la palabra a vos.
Bárbaro. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos por estar presentes y gracias, Cintia, por organizar el panel y por también invitarme personalmente a formar parte del manual, del libro. Bueno, en algunas cosas voy a marcar algún paralelismo con lo que venía diciendo Dawison. Creo que para poder pensar, y pensando también en la pregunta inicial que nos propusiste, si pensamos en cómo ha evolucionado la disciplina y en cuán autónoma es de esas teorías del norte hoy o no, creo que es importante, por eso voy a conectar con lo que decía Dawison recién, conectar con cómo se ha ido construyendo en términos históricos. Argentina tiene una tradición, al igual que en algunas cosas que Brasil, de un fuerte arraigo en la tradición diplomática. Sin embargo, bueno, eso también estuvo asociado también a una fuerte preponderancia del derecho internacional y lo que se llamó el derecho internacional americano, que lo veo a Carsten en la audiencia y ha trabajado mucho sobre eso. Y eso ha marcado también la manera en la que ha evolucionado el campo. Cuando pensamos en cómo se ha ido institucionalizando en tiempos más recientes, o principalmente a partir de los años 90, cuando fue el boom, digamos, de la institucionalización del campo en Argentina, sí podemos ver que en el periodo previo, esa tradición diplomática, esa tradición de historia del derecho y del derecho internacional público, marcó también la manera en la que se fue estudiando digamos, lo internacional desde Argentina. Es por eso que en muchas oportunidades, sobre todo hasta los años 60, muchos de los trabajos que nosotros vemos de relaciones internacionales o que se han referido a cuestiones asociadas principalmente a la política exterior, vienen de la tradición de la historia diplomática. Entonces eso marcó de una manera muy particular la forma en que se fue estudiando y se fue constituyendo el campo, y también en cómo después determinadas áreas dentro de la disciplina cobraron más fuerza, como por ejemplo fue en su momento la geopolítica, o en otros periodos históricos más recientes la política exterior. Entonces, en ese sentido, creo que esa historia no la podemos disociar 100% de la manera en dónde estamos parados hoy en relación a cómo estudiamos la disciplina, pero sí creo que el gran quiebre que se da a partir de la década del 90 y de la manera en la que se introducen nuevas formas de pensar lo internacional, donde sí se introducen nuevos marcos teóricos, sobre todo marcos anglosajones. Esto tiene que ver con fenómenos asociados al financiamiento, asociados a la difusión y a la difusión de textos, a la traducción de textos con lo que todos nosotros nos formamos. Eso sí ha marcado la preponderancia que muchas teorías del norte tuvieron en la enseñanza y la formación de los académicos de las generaciones más recientes. En ese sentido, si yo pienso en cuánta autonomía se ha ganado en ese proceso, yo creo que esa autonomía no cambió, no hay más autonomía en relación a esas teorías del norte, pero sí lo que creo que hay más diversidad dentro del campo en la Argentina. No, digamos, las teorías importadas, por ponerlo de alguna manera simple, continúan siendo el eje de la enseñanza de la disciplina. No sé si eso va a cambiar o hay margen para cambiarlo mucho. Sí creo que lo que se ha incorporado es diversidad. Diversidad también en la medida en que la disciplina ha crecido en los últimos años. Si uno piensa no solo de los 90 en adelante, donde es muy evidente el cambio que hubo en Argentina, solo digamos, por la difusión de los distintos ejes de trabajo, el rol que ha tenido el RIAL en los 80 en la región, pero que además en Argentina tuvo un fuerte arraigo, sino también lo que pasa a partir de los 2000. Hay un crecimiento muy marcado de las carreras de investigación en relaciones internacionales, y eso asociado a un aumento del financiamiento proveniente principalmente del CONICET. Eso también generó un aumento, estuvo relacionado también a un aumento de la demanda de
carreras que también han ido creando CEP, de programas de posgrado, de doctorados en relaciones internacionales, que ha habido muy pocos en Argentina, pero que en los últimos años han ido creándose cada vez más. Eso habla también de una gran demanda, y habla también de que hay cada vez más gente formada, con doctorado, con carreras de investigación, en temas mucho más diversos, con enfoques mucho más diversos. Entonces, eso también marca una diferencia, digo, no podemos ver tal vez más autonomía en términos teóricos, pero sí creo que hay una mayor diversidad de temas que se abordan. Puse un reloj y obvio no va a sonar, ya terminó. Creo que hay mayor diversidad de temas que se abordan, voy a ser muy breve. Melissa, ¿soy yo o no se le escucha a Melissa? No le escuchan, ¿no es cierto? Bueno. No, yo tampoco la escucho. Ok, entonces lo que voy a hacer, porque además ya estaba excedida hace 5 minutos, le voy a pasar la palabra al profesor Arturo Santa Cruz, porque Arlene me dice que tiene unas reflexiones finales más latinoamericanas que colombianas, así que voy a pasarle primero la palabra al profesor Arturo Santa Cruz. Ok, muchas gracias, Cintia, por organizar esto. Saludos a los colegas panelistas, un gusto estar con ustedes aquí, y saludos también a todos los demás colegas que nos acompañan. Pues en el caso de México, aquí me gustaría entrar en una muy tradicional competencia latinoamericanista, sobre todo con Dawison, ¿sí? Él decía que el caso de Brasil es muy especial y que es muy peculiar. Yo me gustaría decir que México le gana en eso. México es más peculiar y más especial, aunque por razones diferentes, tristemente, que es en lo que quiero centrar mi trabajo y esta breve intervención. Uno esperaría de un país como México, la segunda economía en la región después de Brasil, en población también mayor, vecino con una frontera extensísima de Estados Unidos, etcétera, una producción y una importancia relativa en el desarrollo de teoría mucho mayor de lo que existe. Y México, para decirlo en pocas palabras, es especial porque es un páramo en cuestión de desarrollo teórico, ¿sí? Así es que aquí, la verdad, refiriéndome a la pregunta de la autonomía, pues no hay autonomía alguna ni de las teorías desarrolladas en el norte, ni tampoco de las teorías desarrolladas en el sur prácticamente, porque de entrada nosotros no hemos desarrollado teoría tristemente, y por eso digo que es muy peculiar, y es muy peculiar por razones tristes. Si nos vamos a los poquitos desarrollos teóricos originales de alguna manera de la región, el estructuralismo cepalino, la teoría de la dependencia, México no figuró prácticamente en ninguno de los dos. En el contexto posterior del Real, por ejemplo, México pues, era el anfitrión, digamos, de sudamericanos exiliados aquí, y el CID jugó un papel importante, pero prácticamente los mexicanos poco aportaron en términos teóricos. Obviamente tenemos una tradición larga de esta combinación de historia diplomática, de derecho internacional, etcétera, pero eso yo creo que no viene mucho caso en cuando uno habla de desarrollo ya de teorías, ¿sí? Y del impacto que puede tener la Academia Mexicana en términos teóricos, ¿sí? Olvidándose, pues, uno de si son contribuciones originales. Eso no, que como acabo de exponer, prácticamente no existen. Entonces, lo que tenemos en México es básicamente lo mismo que comentaba Melissa en Argentina, es el uso de teorías mainstream, por así decirlo, establecidas sobre todo en Estados Unidos, y son muy paradigmáticos, ¿sí? O tenemos una asociación muy grande, por ejemplo, la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, con muchísimos miembros, se realiza un congreso anual importante, yo diría cada año en términos sobre todo de docencia, porque es un congreso orientado, la verdad, más bien hacia los alumnos que hacia el intercambio académico, como son los congresos de ISA, y ahí se ve, si uno revisa los programas y las ponencias, se tiende a trabajar en términos paradigmáticos en México, para bien o para mal.
Y la mayoría de esos paradigmas que utilizamos, como ya sugerí antes, son los que vienen del norte, particularmente de Estados Unidos, aunque no exclusivamente. Eso sí, también como en Argentina, lo señalaba Melissa, aquí también hay mucha diversidad. Eso no quita que todavía subsistan algunas personas trabajando en corrientes de origen marxista. De hecho, ya algunas otras más recientes, estudios postcoloniales, etcétera. Pero la mayoría usa los paradigmas, digamos, tradicionales de realismo, liberalismo, constructivismo, y casi para de contar. Así es que autonomía no hay mucha. En México prácticamente, como se dice acá, es lo que hay, ¿sí? Desafortunadamente. Y bueno, así que le dejaría. Muchas gracias, Arturo. Le voy a pasar la palabra a Carolina Cepeda. Gracias, Cintia. Bueno, buenos días a todos y a todas, y gracias por la invitación al panel y pues por supuesto a participar en la enciclopedia también. Simplemente voy a tomar unos minutos muy rápido para dar unas líneas muy generales sobre el caso de Colombia. Creo que, como dijo Arturo, a los latinoamericanos nos encanta decir que todos somos muy particulares y muy especiales, y a la final no lo somos tanto. Y el caso de Colombia no va a ser la excepción. Colombia tiene una disciplina que es relativamente joven, pero a la vez no es tan joven como uno lo pensaría. Entonces los primeros programas pues se van a remontar a los años 60. El primer programa se funda en 1958, y después de eso vamos a tener no una proliferación, pero sí vamos a tener una expansión de la disciplina a través de centros de investigación en la Universidad de los Andes, en la Universidad Nacional, en la Universidad Javeriana. Muchos de ellos apoyados pues por la cooperación internacional van a jugar un rol muy importante, por ejemplo la Fundación Ford, en el patrocinio de muchos de estos programas de investigación y la consolidación de la disciplina. Y eso es interesante porque va muy de la mano también con el desarrollo de la política exterior del país, ¿no? O sea, Colombia siempre se ha percibido a sí misma, y la han percibido pues como el Tíbet suramericano, que siempre está aislada, y de alguna manera ha habido una preocupación muy fuerte entre los académicos de la disciplina a los inicios, en el inicio de su consolidación, por entender un poco ese papel de Colombia en el mundo. Y sobre todo la relación especial que nosotros decimos tener con Estados Unidos, ¿no? Entonces también ha habido un desarrollo bien importante en ese sentido. A partir de los 90 vamos a ver que sí hay una expansión y ahí sí hay una proliferación de programas de pregrado y también de programas de posgrado en relaciones internacionales. Hoy por hoy pues tenemos muchos más programas de los que teníamos hace algunos años, y lo interesante es que también la disciplina se ha salido de Bogotá. Colombia, pues al ser un país tan centralista, había contenido todos estos estudios en Bogotá, y en los últimos 15 años más o menos ha habido una expansión de estos programas a Barranquilla, a Cali, a Medellín, y de alguna manera pues esto también permite que la discusión se abra. También digamos que en los últimos 10 años pues se ha consolidado una comunidad mucho más fuerte en el marco también de la asociación de Red Intercol, Red Colombiana de Relaciones Internacionales, donde también, si nos fijamos por ejemplo en los afiliados, en quienes participan a la red, nos vamos a dar cuenta que hay gente primordialmente de Bogotá, pero pues también vamos a ver que hay gente de muchos otros lugares del país, pues también dando como una sensación de un poco más de apertura de la disciplina y de la preocupación por estos temas. Y ya específicamente sobre el tema de los desarrollos teóricos, pues es pues digamos bien paradójico también, porque en las encuestas en las que yo he trabajado con Arlene de TRIP, ahí se encuentran cosas bien interesantes sobre los profesores de la región y pues de Colombia, por supuesto, donde por ejemplo se reconoce la diferencia que hay entre las contribuciones que se pueden hacer desde América Latina y las que se pueden hacer desde el norte a las discusiones teóricas en la disciplina. Se reconoce la necesidad de rescatar el conocimiento latinoamericano, pero a pesar de eso se sigue pues recurriendo a las teorías del mainstream para enseñar a los estudiantes de pregrado y de posgrado fundamentalmente. Pero también nos pareció llamativo en el desarrollo del trabajo con Arlene, que encontramos, por ejemplo, que en los últimos años también ha habido una creciente preocupación por la reflexión teórica en Colombia, y eso se ve sobre todo en las revistas indexadas que tenemos en el país, donde cada vez hay más números especiales sobre teorías. Si bien no hay contribuciones propiamente colombianas al debate teórico, sí creemos que hay un avance interesante en la medida en que cada vez hay más preocupación por hacer estas críticas de manera mucho más sistemática y de manera mucho más fuerte pues a la dependencia teórica que se
seguimos teniendo, y también a la necesidad de producir y de recuperar nuevas teorías, ¿no? Ahí, por ejemplo, pues creo que vale la pena mencionar los espacios que se han abierto, pues para incluir perspectivas postcoloniales, para abrir discusiones, por ejemplo, alrededor de la recuperación de las teorías de la dependencia. Entonces, ha habido un esfuerzo en los últimos años también por recuperar un poco la producción latinoamericana y también por darle un poco más de visibilidad a la crítica que se hace desde los académicos del sur al mainstream de la teoría. Y pues dejaría ahí. Perfecto, muchas gracias Carolina. Finalmente voy a pasar la palabra a Arlene Tigner, que tiene unas reflexiones generales sobre América Latina. Arlene, por favor. Y una cosita más que quiero decir, por favor, si tienen preguntas, váyanlas incluyendo en el chat. Al final va a haber un espacio para preguntas y comentarios después de las 3 rondas. Gracias. Muchas gracias, sobre todo a Cintia por organizar esto. Quienes están aquí conectadas y conectados sabrán que el proyecto de la región de ASELAC pues, ha sido algo que desde hace años hemos querido construir y que todavía está en un proceso sensible de consolidación. Entonces aprecio mucho tanto el espacio y la voluntad de quienes están aquí de acompañarnos. Y quiero ser muy rápida porque hay personas conectadas que estoy segura tienen cosas interesantes que contribuir, pero sí quería retomar de lo que han planteado mis colegas con miras a hacer una reflexión un poco más general sobre el estado de la disciplina actualmente y el asunto de la autonomía. Creo que Melissa hace un punto muy importante al señalar que ha habido un crecimiento importante de las relaciones internacionales, no solo en Argentina, sino en toda la región, en décadas recientes, que no necesariamente se traduce en mayor autonomía intelectual, pero sí en mayor diversidad, ¿no? Esa es una inquietud que me parece muy llamativa, que creo que valdría la pena desempacar. No lo voy a hacer en este momento, pero cuando pensamos en diversidad versus autonomía intelectual, ¿de qué estamos hablando? Más allá de hablar de más personas, de más programas, estamos hablando también de más aproximaciones teóricas, por ejemplo, tal vez, pero quiero dejar eso más como una inquietud. Me atrevería a pensar a partir de lo que Arturo nos ha planteado que tal vez no observamos necesariamente en medio de este crecimiento y mayor diversidad más pluralidad en términos teóricos, pero casos como el colombiano que nos esforzamos mucho para tratar de encontrar avances positivos, creo, sí denota al menos inquietudes conceptuales en años recientes que no habíamos visto anteriormente, que sí creo que podríamos observar en otras partes de América Latina. Eso me lleva a un segundo punto que ya mis colegas también han recalcado, y es que los referentes centrales en teoría de las relaciones internacionales siguen siendo de Estados Unidos y en menor medida de Europa. Yo siento que todavía, pensando en lo que Arturo ha planteado, que nos encontramos ¿no? Divididos más o menos entre lo que Ole Weber en 1998 describía como tendencias racionalistas o reflexivistas, tratando de retratar una división al interior pues, de la disciplina entre Estados Unidos y Europa. La salvedad siendo que aquí no hay mucho trabajo racionalista como tal, pero sí una adaptación de enfoques realistas y liberales y crecientemente en años recientes constructivistas y de escuela inglesa. Y pare de contar, feminismo, postestructuralismo, postcolonialismo, teoría decolonial que proviene de América Latina, entre otras aproximaciones, vemos muy poco, como vemos muy poco de todo eso en el resto del mundo también. Entonces, con esto quiero sugerir que no necesariamente América Latina sea muy distinta al resto del mundo, tanto del norte como del sur, porque en términos generales,
lo que seguimos observamos en el mundo teórico de la disciplina es una primacía importante de estos enfoques, con algunas variaciones, si se quiere, epistemológicas y metodológicas de si somos quanti, somos quali y demás, pero hay un arraigo todavía muy fuerte de estos enfoques. Tercero, y voy a apurarme para no demorar más de los 5 minutos, creo que esto en el caso latinoamericano se ve reflejado en el hecho de que la teoría, la conceptualización, no son actividades importantes para la mayoría dentro del quehacer académico. Y esto podría tener que ver con lo que Claudia ha planteado, que yo he tratado de pensar, el carácter aplicable, descriptivo, práctico del conocimiento, pero creo que también esas son afirmaciones que valen la pena tratar de ahondar más, lo cual requiere más ejercicios de autorreflexión crítica al interior del campo que a duras penas están comenzando a construirse. Es decir, la falta de teoría es porque no nos interesa, es porque prima la necesidad de generar saberes aplicables, es porque entendemos teoría de otra manera, que es algo que yo he pensado, pero no he podido pensar en detalle. Es decir, valdría la pena reflexionar más a profundidad sobre el porqué de esto. Y simplemente quiero anotar que esto tampoco es algo muy distinto a lo que se observa en el resto del mundo, en donde tampoco se gana autoridad intelectual mediante la teorización. Entonces, ¿por qué América Latina es distinto a esto? Pues es algo que amerita reflexionarse. Y finalmente, porque ya me excedí en el tiempo, creo que esto lleva a la pregunta sobre la dispersión que Claudia nos ha planteado al interior de Chile, que yo observo en todos los países y entre países de la región. Realizar estas conversaciones se dificulta y estas reflexiones críticas se dificulta porque hay mucha fragmentación tanto dentro como fuera de los países y ¿no? entre ellos. Y también preguntarse por qué esto es así y cómo se puede remediar, pues a mí me parece que son tareas pendientes que hay que comenzar a trabajar. Y ahí paro, perdóname que abusé del tiempo, Cintia. No, al contrario, muchas gracias, Arlene. Voy a proponer hacer algo en honor al tiempo, porque hemos dicho que no nos vamos a demorar más de hora 15. Entonces, voy a juntar las dos preguntas que quedan en un solo bloque y les voy a dar, en lugar de 5, si quieren, tienen 6 o 7 minutos cada uno, pero creo que va a ser más eficiente hacerlo de esa manera. Entonces, las siguientes preguntas que habíamos planteado con Tiki es cómo, digamos, cuáles son los principales temas que han abordado las relaciones internacionales en cada uno de esos países, en las disciplinas, qué desafíos teóricos y metodológicos se enfrentan y a su vez cómo ven, digamos, el diálogo y el posicionamiento de esta producción que se da en cada uno de los países con respecto a las relaciones internacionales globales desde la nueva concepción que tienen ahora, un poco desde esta nueva forma de ver las relaciones, no tanto como teoría de relaciones internacionales, sino en el marco de relaciones internacionales globales. Melissa, te voy a pasar la palabra a vos. Bueno, gracias. Bueno, voy a irme echando también con algunas cosas de que fueron diciendo, porque me parece que es interesante. Me parece que es cierto, bueno, esta posibilidad de lo que acaba de sintetizar Arlene, de pensar fenómenos que atraviesan a toda la región, y es cierto que todos nos creemos particulares, pero también creo que hay ciertas particularidades como las que surgen, algunas que surgen en esta discusión, que es interesante también mirar para ver la diversidad también en los enfoques y cómo eso ha marcado la disciplina más allá de esos ejes transversales que podemos ver. Y en ese sentido creo que también me parece interesante lo que decía Arlene de que América Latina no es muy distinta, ¿no? De los fenómenos que están, digamos, en términos teóricos, de lo que está pasando en el resto del mundo. En ese sentido creo que es una buena noticia, porque es una manera de pensar en que podemos parar de autoflagelarnos, ¿no? De pensar que siempre estamos siendo cola de ratón. Y creo que en ese sentido entender que los procesos de generación del conocimiento van modificándose en todos lados y que América Latina va siguiendo sus propios procesos.
Y ahí es donde pienso en la relevancia. Es cierto que últimamente estoy muy optimista, Arlene ya me vio en otro panel un poco optimista, pero últimamente estoy en este modo, no sé por qué, ya se me va a pasar. Pero sí creo que es interesante pensar en todas estas nuevas visiones, nuevas no, pero nuevas en nuestras discusiones, que tiene que ver con lo que marcaba Carolina, ¿no? El surgimiento o el fortalecimiento de los enfoques postcoloniales, el fortalecimiento de los enfoques feministas dentro de relaciones internacionales, que en la región estaban mucho más dispersos o no también anclados de una manera tan firme dentro de la disciplina. Como vemos que está empezando a suceder cada vez más. Y en ese sentido yo creo que es interesante, y es interesante también para pensarlo en relación a cómo podemos aportar desde América Latina a esas discusiones y a esas agendas. Cuando voy a volver a la pregunta sobre cuáles son los principales temas, los temas más abordados en Argentina particularmente, y ahí vuelvo al capítulo de la enciclopedia, yo en el raconto histórico que hago sobre la construcción del campo identifico una serie de áreas de conocimiento que han ido nutriendo la disciplina para su conformación en la Argentina. Entre esas están el derecho internacional, como dije antes, la diplomacia, la geopolítica, la economía política y la política exterior. Y en ese sentido creo que recuperar o reconocer la fortaleza o la preponderancia que ha tenido los distintos enfoques sobre economía política internacional o economía política latinoamericana en la región, creo que es un punto a destacar, sobre todo porque eso devino también en toda una serie de trabajos sobre regionalismo, de los que muchos que están acá conocen y trabajan, sobre cuestiones, temas que han sido centrales en la discusión de lo internacional, y que además han generado un corpus de conocimiento y también redes de académicos que han logrado instalarse no solo en la región, sino también a nivel global. Y creo que ahí hay algo interesante para rescatar desde Argentina, pero que también, por supuesto, se extiende al resto de la región. ¿Tengo más tiempo? No. ¿Sí? ¿Tengo? Bueno. Y bueno, ya me perdí lo que iba a decir. Pero creo que principalmente, esos son los ejes que a mí me gustaba o quería rescatar en torno a esta discusión. Y pienso también en estas posibilidades de crecimiento, ¿no? Y qué posibilidades tenemos a partir de hoy, a partir de abrir el campo, nosotros también contribuir de otra manera. Y ahí también creo que una cosa que interesante es cómo se ha ido internacionalizando la región, o en esta conexión con redes más globales. Esto mismo, ¿no? La existencia de la región. Creo que nos quedamos sin escuchar a Melissa, Congeló de ¿no? nuevo. Otra vez se cortó. Arturo, te voy a pasar la palabra a ti si querés. Ok, muy bien. Gracias, Cintia. Bien, a mí me gustaría concentrarme en la primera cuestión de la pregunta sobre respecto a los temas que se tratan acá en México. Y me gustaría llegar por un rodeo a responder eso con una anécdota, digamos, o una referencia, creo yo, importante, y tiene que ver con la impronta, con el impacto que el fútbol ha tenido en la disciplina en México. Ahora bien, aguántenme. La disciplina en México se institucionaliza por ahí de los 60, como en Brasil, es cuando se abren los primeros programas, etcétera, ¿sí? Pero una década antes, en los 50, había un crack del balompié mexicano, el Villegas se apellidaba, que va de gira con el equipo nacional a Inglaterra y juegan, y tiene un desempeño espantoso, desastroso. Cuando va el entrenador después del partido y le pregunta qué es lo que había pasado con él, decía, pues ¿cómo quieres que juegue bien si yo extraño
la comida mexicana, extraño a mi mamá, extraño mi ciudad, aquí no me puedo desenvolver. Ese es lo que se conoce en México como el síndrome del Jamaicón Villegas. Jamaicón era su apodo, y el síndrome del Jamaicón Villegas se refiere a eso. Pues yo creo que esto afectó a los internacionalistas mexicanos, porque desde antes de los 60, a partir de los 60 que se institucionaliza la disciplina acá, cuando queremos hacer RI, terminamos haciendo política exterior de México. ¿Sí? Es decir, extrañamos el terruño y cambiamos el tema. ¿Sí? En lugar de hacer RI, lo que se hace en México básicamente es política exterior. ¿Sí? Y esto es otra vez para insistir en la competencia con Dawison, es una peculiaridad interesante de nuestro país. Interesante, si bien también triste, ¿sí? Diría yo. Pero yo creo que mi punto es ese, básicamente. Así que hay un dominio de asustar sobre el porcentaje de trabajos que lidian en realidad con política exterior, no con el sistema internacional. ¿Sí? Obviamente también hay otras temáticas, seguridad, migración, etcétera, pero el fuerte es eso. Y esto no quiere decir, no habla por supuesto de una incapacidad de la Academia Mexicana de hacer contribuciones en las ciencias sociales en general. Sí, basta pensar, por ejemplo, en antropología hay una escuela mexicana importante a nivel internacional. De hecho, en sociología también, mientras que el paradigma del análisis de la dependencia se desarrollaba en Sudamérica, aquí nuestro sociólogo más importante estaba escribiendo sobre la democracia en México. ¿Sí? Una vez más, el terruño, ¿sí? Sería muy local, pero fue una contribución importante, ¿sí? Sin embargo, a las ciencias sociales y de alguna manera ciencia política. La ciencia política es un poquito también como la CRI en particular, pero las CRI sí han estado súper ancladas en el estudio de la política exterior. Y hasta ahí les dejaría. Perfecto, muchas gracias, Arturo. Arlene, Carolina, no sé si las dos o alguna de las dos. Carolina, ¿tienes algo que decir? Pues si quieres, sí, había pensado en la parte de los temas en Colombia, y pues hilo con lo que venía diciendo Arturo, aquí también hay un predominio de los trabajos sobre política exterior colombiana, que pues también se conecta un poco con el parroquialismo que tenemos en Colombia, ¿no? En Colombia, conflicto armado, política antidrogas y demás son cosas muy centrales en las agendas de los investigadores en ciencias sociales, y pues las relaciones internacionales no son la excepción. Sin embargo, pues sí llama la atención un poco ver que si bien lo que predomina es la política exterior, luego hay un segundo tema que es grueso para nosotros y es la integración regional, como decía Melissa, ¿no? Ese tema también es profundamente importante. Muchísimos trabajos en las revistas de las principales 5 universidades que revisamos, y también muchísimos proyectos de investigación pues asociados a eso, pero también vimos que hay unos cambios y como unos intereses que son muy coyunturales. Entonces de golpe aparecen muchos trabajos sobre sociedad civil global o movimientos sociales asociados, por ejemplo, al momento de las primaveras árabes. Hay también en los últimos años un creciente interés por temas asociados al cambio climático y la gobernanza ambiental. Es relativamente nuevo, pero por supuesto aparece en la agenda. Y si ya empezamos como a desmenuzar un poco más los trabajos que se hacen en materia pues de política exterior, no todos están orientados a pensar la política exterior de manera genérica, sino que fundamentalmente se centran en el tema de drogas, en el tema de conflicto y paz, frontera, libre comercio, y en los últimos años, que yo creo que esto no es exclusivo de Colombia, hay también un creciente interés por los temas de migración y por los temas de tráfico y trata de personas. Entonces ahí también hay como unas innovaciones que yo sí creo que van muy de la mano con los desafíos teóricos y metodológicos que se empiezan a plantear en la medida en que empezamos a abrir un poco la agenda de investigación y nos empezamos a preocupar por otro tipo de temas. Ciertamente vamos a necesitar echar mano de otro tipo de herramientas metodológicas. Yo creo que hay, por ejemplo, quienes están hoy por hoy más interesados en temas sobre migración, obligatoriamente, por lo menos uno pensaría, se van a tener que ver volcados a hacer uso de herramientas mucho más cualitativas, herramientas también muy cercanas a la etnografía,
y ese tipo de cosas. Entonces creo que ahí empiezan a aparecer unos desafíos importantes para la disciplina en términos metodológicos, que se tiene que replantear la manera como se hace la investigación, porque trabajar política exterior con las cancillerías es muy distinto a trabajar en zonas de frontera, en el paso con los migrantes. Entonces eso ciertamente nos tiene que obligar a replantearnos y por lo menos abrirnos un poco más a otro tipo de herramientas y de estrategias que se puedan adoptar, y tal vez por esa misma vía también es importante empezar a preguntarse por los marcos teóricos que tenemos. Probablemente muchos de los marcos teóricos que reforzamos continuamente resultan insuficientes, y si nos vamos a ver obligados a empezar a ampliarlos por lo menos, sino a replantearlos en muchos otros aspectos. Ya. Gracias, Carolina. Arlene. Quiero hablar un segundo de los aportes a la idea de Global IR que está en la pregunta, ¿no? No es tampoco atípico que en distintos países por fuera, al menos de Estados Unidos, o sea, de lo que para mí sigue siendo el centro de la disciplina, la mayoría de académicas y académicos de alguno u otro modo se dediquen al estudio de la política exterior, ¿sí? Esto es una repercusión, según yo lo entiendo, de las mismas lógicas de la disciplina. Entonces, voy a dar un solo ejemplo. Ole Weber, que es un teórico de importancia al interior de la disciplina, es a su vez en su país un experto en política exterior. Yo sufro de lo mismo, no soy evidentemente ni una décima parte importante que él, pero me pasa lo mismo. Entonces, hacia afuera, trato de trabajar teóricamente, pero como una persona que vive y trabaja en Colombia, pues nos convertimos en las voces. Yo no soy tan auténtica como Carolina porque no soy colombiana de nacimiento, pero somos voces auténticas de las políticas exteriores, pues que ejercen nuestros países, ¿no? Y esto es también una parte natural de la manera en que la disciplina funciona. Pero dicho eso, quería ir a retomar la segunda parte sobre los aportes. Evidentemente, hay trabajos interesantes sobre temas como integración, regionalismo, entre otros, política exterior. A mí me parece que evidenciamos en la región constantemente una conciencia no explicitada de la interacción fluida entre lo interno y lo externo, pues que desafía muchos conceptos, al menos de las nociones convencionales de la disciplina. Pero dicho eso, ¿hasta qué punto estos trabajos constituyen potencialmente aportes a lo que Cintia nos ha planteado como, ¿no? como Global IR? Pues creo que queda por discutirse y analizarse. Mi percepción personal, muy personal, es que el mismo proyecto de Global IR tiene problemas múltiples, pero dos de los que más me inquietan dentro del contexto de esta conversación son, primero, pues que genera la idea de Global IR una sombrilla amplia debajo de la cual pues se supone que todos y todas tenemos cabida. Y lo que busca es justamente hacer un survey de las formas diferentes en las que, por ejemplo, regionalismo se trabaja en América Latina, en Asia, en África, etcétera, con miras a robustecer supuestamente nuestros abordajes a estos fenómenos desde miradas provenientes del sur. Dicho eso, sin embargo, el mismo funcionamiento de esta sombrilla abarcante, este overarching canopy que plantea Amitabh Acharya, implica un grado de comensurabilidad teórica, epistémica y demás, pues que para mí al menos tiende a borrar de entrada las diferencias que pienso y las inconmensurabilidades que existen naturalmente entre formas diferentes de aproximarnos conceptualmente a estos fenómenos, ¿no? Y dada la ausencia de reflexiones teóricas en regiones como la nuestra, pues este proceso de seiming es lo que algunos lo llamarían de captura
epistemológica, ontológica y demás, pues queda invisibilizado. Entonces, ¿hasta qué punto ese proyecto y esas apuestas por alimentar la diversidad y la pluralidad dentro de lo que llamamos Global IR, pues creo que es algo que es susceptible de analizar críticamente? Gracias, Arlene. Dawison, por favor. Muchas gracias, Cintia. 6 minutos. No voy a intentar añadir un sentido de competencia. Todavía voy a disputar el lugar de primera academia nacional más peculiar, por así decirlo, con Arturo ahora. Y para tanto, les pido permiso, voy a compartir mi pantalla. Perdón, tengo problema con la computadora. Lo siento, no puedo ver mis datos. No sé lo que pasa. ¿Quieres que le pase la palabra a Claudia mientras Por tú favor, intentas puedo subir ser la el presentación? último. Sí, voy a arreglar Vale. esto. Claudia, Rápido. ahí sí nos ayudas con tus Claro, opiniones. claro, claro, Gracias. sí. Ok. Primero yo a diferencia de Melissa, parece que ando un poco más autoflagelante. Entonces, estoy un poco crítica de la disciplina, especialmente en Chile. Creo que por algunos motivos que voy a articular. Una, y tal vez no lo expresé muy claramente anteriormente, creo que ya que estamos en la competencia de casos, creo que Chile grafica muy claramente un país que participó en los años 60, 70 y 80 muy claramente de la institucionalización de la disciplina y de debates, importantes debates teóricos. A partir de los años 90 entró en un periodo, no sé si de oscurantismo, pero un periodo para relaciones internacionales, para el crecimiento de la disciplina bastante menor, en el sentido de todos aquellos académicos y muchos de ellos también diplomáticos entraron al gobierno en Chile en los años 90. Entonces comenzaron a trabajar activamente desde el gobierno. Eso generó que todo ese conocimiento importante que teníamos ya de 3 décadas de relaciones internacionales estuviera focalizada y muy entendiblemente a la construcción de la democracia en ese periodo. Y de hecho podríamos decir que gracias a eso Chile en alguna medida tuvo políticas exteriores bastante exitosas porque precisamente fueron políticas exteriores muy pensadas desde este grupo de académicos. Sin embargo, desde la construcción de disciplina eso tuvo un efecto importante. Todas esas contribuciones terminaron construyendo gobierno y no necesariamente construyendo academia. Entonces, por lo tanto, creo que generó una brecha importante y sustantiva que en Chile duró bastantes décadas. Y creo que recién ahora, a partir de algo así como el 2010, estamos retomando la construcción institucional también de la disciplina. Es a partir de esos años donde se comienzan a crear finalmente, a principios de los 2000, finalmente se crean algunos bachelors, pregrado en relaciones internacionales en Chile, los primeros que tenemos recién a partir de los años 2000. También yo diría que a partir de los años 2010 se comienzan a formar más activamente académicos y académicas, cosa que se había dejado completamente de lado. Comienzan a volver y a llegar académicos formados en el extranjero y también algunos que están formados en Chile. Ojo, formados en Chile en programas que no necesariamente son de relaciones internacionales, sino que son más extensos, en temas, en el doctorado de estudios latinoamericanos, por ejemplo, pero que no necesariamente, nuevamente, tiene un core en
relaciones internacionales. Entonces, tal vez por eso mi primera intervención fue muy crítica de la academia en Chile, porque creo que estamos recién saliendo de ese periodo en que el centro fue donde todos se abocaron a la construcción institucional de la democracia chilena y se quedó un poco de lado la construcción de la disciplina. Creo que en ese sentido hay ciertas debilidades particulares que tienen que ver con formación. Por ejemplo, en Chile no hay un doctorado en relaciones internacionales, creo que eso tiene un efecto importante. Hay doctorado en ciencia política, pero la mayoría de quienes se están formando tienden a trabajar en temas típicos de política comparada, no de relaciones internacionales. Creo que eso, a diferencia, por ejemplo, en Brasil, donde efectivamente hay muchos y variados doctorados en relaciones internacionales, creo que eso ha impedido generar una comunidad de relaciones internacionales, donde efectivamente podamos trabajar en proyectos de investigación como comunidad y en conjunto. Hay una permanencia de trabajos de investigación, en fin. Entonces hay una debilidad institucional en eso. En temas de revistas también está la revista de Ciencia Política, donde Carsten participó, pero que es una revista donde tampoco el centro necesariamente es Relaciones Internacionales. Ahora también los académicos que trabajamos en esos temas escribimos mucho más afuera que en las revistas chilenas, por ejemplo, por un tema de indexación. O sea, ahí también hay otro tema que es interesante de debatir. Entonces creo que hay y todavía una importante debilidad de la institucionalidad como disciplina, a diferencia de otras, donde por ejemplo ciencia política sí ha crecido de manera sustantiva e importante en Chile en docencia y formación. Ahora, creo que sí hay algunas cosas que me gustaría destacar, algunos factores que me gustaría destacar como un poco más positivos. Creo que hay dos. Bueno, primero es, yo concuerdo, en Chile también hoy en día tenemos una diversidad mayor de académicos y académicas, son estos académicos que han vuelto, algunos a Chile, están en formación. Eso ha permitido que finalmente, por primera vez en los últimos, yo diría, 2, 3, 5 años, hay unas discusiones más permanentes de temas de relaciones internacionales y se comienzan a incluir al menos nuevos y diversos temas. Temas como los que señaló Melissa también están muy presentes en la agenda chilena. En los últimos años, feminismo se comienza a incorporar también a temas de relaciones internacionales, eso es nuevo. Temas que tienen que ver con fronteras también han entrado a un ámbito de relaciones de estudio que en Chile era muy limitado a la política exterior. Temas como frontera, incluso temas que tienen que ver como indígenas, por ejemplo, también están comenzando incipientemente a ser insertados a lo que se discute en relación internacional. Entonces, para no terminar también con una visión tan negativa, creo que a partir de mediados de los años 2000 se comienza a vislumbrar un cambio, particularmente por los académicos nuevos. Ahora, es importante señalar que en general esos son profesores asistentes, por lo tanto, no están a la cabeza de las jerarquías académicas y eso genera también muchas dificultades, porque es más difícil tener proyectos, es más difícil tener financiamiento y por lo tanto el impacto que puedan tener estos nuevos académicos sigue siendo menor también por esas barreras institucionales. Pero creo que ahí hay una oportunidad importante y creo que es importante apoyar a ese segmento de nuevos académicos que mi impresión es que se está dando en toda América Latina. Creo que hay que apuntar a ellos, ayudarlos con recursos, generar nuevas redes de investigación entre los académicos nuevos. Ellos además en general, mi impresión, tienen una formación un poco más plural y por lo tanto incluso están produciendo cambios en los currículums de relaciones internacionales de Chile y de otros países. Creo que ahí va a haber un cambio interesante, se va a generar por lo menos creo que un debate mucho más sustantivo a nivel teórico ciertamente, mucho más importante también a nivel metodológico y también en relación a ver el mundo de otra manera. Creo que esto además coincide en el caso de Chile, bueno, y del resto de los países, con cambios importantes a nivel internacional
que están impulsando nuevamente un fuerte debate en Chile y en el resto de América Latina. Toda discusión de China versus Estados Unidos ha generado también un impulso importante a relaciones internacionales, y en el caso chileno creo que todo lo que ha sido el estallido social, la nueva constitución, en fin, también va a generar un impulso a temas que tienen que ver con relaciones internacionales, a incorporar temas que son importantes en el ámbito doméstico, también en el ámbito internacional. Nuevamente, temas de género, temas vinculados a indígena, a plurinacionalidad, por ejemplo, nunca presentes antes en la agenda. Hoy día sí están incipientemente siendo así por el proceso doméstico que está experimentando Chile. O sea, creo que hay una ventana de oportunidad súper importante que creo que es importante, que deberíamos destacar. Y el último punto, no sé si tengo tiempo, en el tema de lo práctico creo que es algo que tenemos que comentó también Alden, creo que es algo que tenemos que estudiar. Creo que en Chile, si bien es cierto que hay aspectos muy positivos, que la agenda de investigación esté vinculado a lo práctico, a lo imperante, a lo contemporáneo, y en eso se ha avanzado mucho y ha ayudado incluso mucho a la política exterior, creo que hay un problema también, porque hace que la academia que haya poca autonomía en la academia, que la academia esté muy vinculada a los gobiernos, y por lo tanto haya mucha falta de libertad, falta de recursos, y por lo tanto y falta de ampliar los horizontes en la academia. Entonces creo que tenemos que mirar, creo que en general en América Latina se resalta mucho ese vínculo entre los intelectuales y también los policy makers, pero creo que hay que a veces mirarlo un poco de una manera más crítica, porque creo que ha impedido la autonomía por una parte, y también la generación de miradas más críticas dentro de la academia. Lo voy a dejar ahí. Muchas gracias, Claudia. Ahora sí, Dawison, ya con presentación y todo. Por favor, ¿no? Y ahora va a funcionar. Yo creo que he perdido mi presentación de PowerPoint, entonces estoy con mis datos en directo de WhatsApp. Va a funcionar. Los datos que les presento son bien conocidos del survey de TRIP, Teaching and Research and International Policy 2014, y ellos muestran que Brasil tiene una configuración un poco distinta del resto del mundo, tanto del promedio del mundo cuanto de Estados Unidos. Hay mucho más non-positivismo y post-positivismo que positivismo en Brasil, y en Estados Unidos es al revés. Más o menos 50-60% de todo que se produce en términos académicos es basado epistemológicamente en miradas positivistas. Realismo, liberalismo, como ya se dice antes. Não dá para ver direito, Davison. Aumenta. Tá muito pequeno. Es lo mejor que puedo hacer, mi compatriota. Ahora tenemos, en términos de métodos, Brasil casi no tiene producción cuantitativa o mayoritariamente cuantitativa, con métodos cuantitativos en comparación con Estados Unidos. Más o menos 5-7% de todo lo que se produce en Brasil tiene naturaleza cuantitativa, metodológicamente cuantitativa. El promedio en Estados Unidos, 25%, en el mundo, 20%. La nacionalidad de los autores en Brasil, casi extranjeros, casi no publican en los periódicos más importantes del país. La Revista Brasileña de Política Internacional, Revista Brasileira de Política Internacional y Contexto Internacional. Esto está cambiando un poco, hay más extranjeros. Hoy la lengua oficial de estos dos periódicos es el inglés. Eso cambia todo. Todavía históricamente pocos autores extranjeros en Brasil en comparación con el resto
de la región y del mundo. Hay también eso, diseño de investigación experimental, que es algo un poco una tendencia en el mundo y sobre todo en ciencia política, relaciones internacionales también, todavía ciencia política muy claramente. En Brasil eso casi no existe en cuanto si se compara con periódicos como International Organization o World Politics, son las dos líneas en las cuales se ve claramente un creciente número de artículos basados en diseños experimentales. Eso es muy interesante y muy rápidamente este gráfico aquí, que muestra cómo en Brasil no se identificaba la opción metodológica por mucho tiempo. Ahora está cambiando un poco y me refiero a la identificación. No se decía qué tipo de método se iba a emplear en un estudio. En ese aspecto es muy diferente el tipo de publicación que hay en Brasil del tipo de publicación que hay en el norte global. La identificación hace diferencia. Y en Brasil solamente ahora, mira, está bajando la línea, entonces ahora hay menos artículos en los cuales no se identifican los métodos. Ahora se identifican más o menos 50% ahora, 2019. En comienzos de la década pasada, 80%, 70% de los artículos ni siquiera identificaban los métodos. Y aquí, para concluir mi presentación, las palabras más frecuentes en la producción académica, tomando los dos periódicos más importantes de Brasil, Revista Brasileira de Política Internacional y Contexto Internacional, en comparación con International Organization y World Politics, los dos con factores de impacto más altos de relaciones internacionales en el mundo. Entre las 7 palabras que más están presentes en los títulos de los artículos en Brasil se encuentran Brasil Foreign Policy en los dos periódicos. En el resto del mundo el patrón es muy diferente, hay más diversificación de los términos. 3 puntos para cerrar. Primero, creo que no podemos confundir aislamiento con autonomía. Es algo muy importante, porque sí existe un tipo de autonomía, la creación de la norma propia de conducta para interactuar con los países, eso es autonomía, pero hay también un tipo de autonomía que es el producto del aislamiento. Eso no es bueno y creo que en Brasil por mucho tiempo hubo aislamiento, poco contacto con el mundo alrededor. Somos buenísimos para hablar de Brasil históricamente. Todavía solamente ahora estamos empleando más y más métodos comparados, la comparación, e intentando llegar a otras partes del mundo. Otro punto, en Brasil, ¿por qué tenemos un parque industrial, científico, tecnológico más o menos grande e importante? No hubo una diáspora académica brasileña en la misma proporción que hubo en Chile, Argentina. México tiene la característica muy especial, la frontera con Estados Unidos. Entonces, si no hubo la fuga de cerebros históricamente, nosotros también no nos beneficiamos del brain gain de la diáspora. No hubo en Brasil históricamente esto. Y creo que eso es malo. A mí me gustaría mucho tener más contacto con el resto del mundo. Mi último punto, la barrera lingüística, que era importante en 2021, ahora es algo muy importante. 95% de todo lo que se produce en la academia internacional es en lengua inglesa. Eso es importante. No se habla el español y no se debe dar por supuesto que se habla el español en Brasil.
este es un factor importante hoy día. No es algo que se puede dejar al lado, es algo aún muy importante para entender las características de la producción brasileña. Hay mucho más, pero ya hablé mucho. Gracias. Muchas gracias, Dawison. Tenemos una serie de preguntas, unas cuantas, lo que les propongo hacer para terminar a tiempo, porque ya nos pasamos del tiempo en realidad. Les voy a leer las preguntas, voy a sintetizar un poquito y les voy a dar a cada uno 2 minutos finales para que contesten lo que más les interese abordar de las preguntas que han planteado los participantes del panel. Una de las primeras preguntas que aparece en varios formatos es si ven algunos avances teóricos de relaciones internacionales a partir de América Latina, y por qué, digamos, las contribuciones de América Latina no son reconocidas en la literatura como teoría. Luego hay una pregunta que seguro a Arlene le va a interesar responder, ¿cómo ven el vínculo entre las asociaciones de relaciones internacionales, AMEI, Red Intercol, ABRI? ¿Qué posibilidades hay de volver a crear un proyecto como el RIAL? Ya respondí por escrito, perdóname que te interrumpa, Ok, pero ok. lo puedo. Luego, ¿cómo definen los miembros de la comunidad de América Latina, si se incluyen a las personas que trabajan temas latinoamericanos sin importar la nacionalidad, o quiénes quedan fuera y quiénes están incluidos dentro de esa comunidad? Luego tenemos todos los comentarios positivos de Ari, que yo comparto también. Me quiero sumar al club de los que ven que hay ciertos avances en relaciones internacionales y en teoría en la región. Yo sí creo que digamos que la disciplina de las relaciones internacionales está creciendo mucho y que hay una comunidad que está constituida, así que ahí a ver, acá veo otras preguntas. ¿Cómo consideran los debates académicos como autonomía y dependencia? Y si piensan que están superados en los análisis sobre América Latina, ¿estamos realmente en un momento en el que esos debates quedaron atrás? ¿Y por qué las coyunturas económicas favorables para la región y en periodos políticos cambiantes, como los experimentados a inicios del siglo XXI, estos debates parecerían ser relevantes nuevamente? 2 minutos finales para cada uno. No sé si queda alguna pregunta más por ahí en el tintero, pero bueno, pueden usar el chat, y pido disculpas que no les di la palabra, pero ya estamos súper pasados de tiempo. En el orden que quieran, si alguno quiere levantar la mano. Arlene, que vos tenés que tomar un avión, por ahí te voy a dar la palabra primero a vos para que no pierdas tu vuelo. Yo respondí varias de las preguntas, ya la de Elodie, que la veo ahí, sobre qué se entiende por América Latina Caribe. Me parece una pregunta muy pertinente. Lo que respondí es que generalmente en los estudios sociológicos que hay en la disciplina y en general en el campo de la sociología del conocimiento y de la ciencia, suele tomarse el lugar y la institución como los factores decisivos de la ubicación. No sé si eso sea para bien o para mal. Personalmente creo que el lugar, sé que estamos en un mundo globalizado. Ari dice que no nos ve en América Latina. Yo considero y he argumentado que el lugar, pese a la globalización, juega un rol decisivo en la manera en que conocemos la realidad, en este caso internacional. Yo no considero, o sea, fíjense, Walter Miñolo, latinoamericano, uno de los autores de la teoría decolonial, muy citado entre los círculos internacionalistas del norte, ignorado prácticamente por completo en nuestra disciplina en América Latina. Entonces, ¿cómo clasificamos? Claro, no es internacionalista en estricto sentido, pero es un solo ejemplo, creo, del peso del lugar y de las instituciones. Entonces, yo le respondí eso. Quería retomar lo de la dependencia y la autonomía. Yo no siento que esos debates estén superados en lo más mínimo. De hecho, creo que estamos retornando a ellos. Creo que hay un espacio muy significativo, potencial que llenarse, no solo en cuanto a revisitar esos debates, sino de tratar
no sé si de actualizar, robustecer, ¿no? Reexaminar los planteamientos hechos de esos enfoques, porque sigo pensando que tienen mucho que decir sobre el mundo actual. Que lo digan como actualmente pensaríamos el mundo, tal vez no, que requieren unos tweaks y unos ajustes para ponerse al tono, no solo con la realidad como tal, sino con los debates intelectuales en general, sin duda. Pero que el concepto de la autonomía sobre el cual ya muchos colegas están retornando siga siendo importante para pensar desde el sur y América Latina, yo creo que definitivamente sí, así como la dependencia, con los ajustes de nuevo necesarios que el concepto y, ¿no? y sus estructuras y dinámicas pues requerirían. Y hay un libro reciente de uno de nuestros colegas en el que varios de ustedes tienen capítulos, Karsten creo que tiene un capítulo, creo, ¿no? sobre dependencia, que valdría la pena mirar. Ya. Gracias, Arlene. No sé quién quiere seguir. Arturo. Sí, gracias. Brevemente, yo creo que aquí para voltear un poquito los términos ahora, la anomalía en teoría de RI y en la práctica de RI a nivel global son los Estados Unidos, ¿sí? Estados Unidos es anómalo no solo por lo dominante que es, sino porque también en buena manera el resto del mundo que estudia RI se define en buena medida en contraposición a los métodos dominantes en Estados Unidos, ¿sí? Rational choice en particular, ¿sí? Entonces, en ese sentido, hay muchísimo en común en las comunidades, no solamente la latinoamericana, sino la latinoamericana con la inglesa y con la canadiense, por ejemplo, en la manera como hacemos o intentamos hacer RI, ¿sí? Y en ese sentido, independientemente de los enfoques, o por ejemplo de la discusión de si la dependencia y la autonomía son enfoques superados, y yo coincido con Arlene que no son enfoques superados, yo creo que las contribuciones que podemos hacer pueden ser en cualquier campo, o sea, no solamente en desarrollos endógenos o autóctonos, ¿sí? Algo así más folclórico, sino que podemos contribuir en enfoques en el constructivismo, ¿sí? De la manera como los alemanes o los canadienses son fundamentales para el desarrollo del constructivismo, que no es por otra parte un enfoque particularmente estadounidense, ¿sí? Entonces yo creo que ahí el campo se abre independientemente del claim de ownership de tal o cual enfoque. Gracias, Arturo. Claudia. Sí, de hecho yo aquí estoy mirando mis notas y una de mis notas a las contribuciones globales al pensamiento tenía precisamente la idea de que hay se están resucitando, no sé si, o se están volviendo a retomar las ideas por una parte, de desarrollo aplicadas a relaciones internacionales y también el tema de la autonomía. De hecho, el texto que Arlene mencionó es sobre teorías de la dependencia, es el texto de Stefano Palestrini, es ese, que está en un libro que acaba también de ser, que creo que es importante destacar, que es La disciplina de las relaciones internacionales de América Latina. Melissa es la editora, uno de los editores o editora, entonces puede hablar un poco mejor del libro, ahí está. Mira, Len tiene el libro, yo con suerte tengo el PDF. Es una muy buena contribución a... Son distintos. Arlene tiene el otro. Vos estás hablando del libro de Chile. Yo estoy hablando del libro de Chile con Gonzalo Álvarez. Ese es uno, que ahí está Karsten y Stefano Palestrini. Les súper recomiendo esos artículos. Y además, Arlene, me imagino que ella es el de Amitabh Bhattacharya, estoy ciega yo. Es el que Ari está comentando en Sí, portal. sí. Bueno, un poco muestra, para tratar de ser más positiva, cómo efectivamente los temas de las contribuciones desde América Latina ahí está, todos están mostrando los libros. Ya, hace pocos años no teníamos libros sobre esos temas. Entonces, un poco muestra cómo efectivamente hay una mucha mayor fluidez desde América Latina en aportar esos temas. En Chile en particular, últimamente el tema de la autonomía está top de tops. Todo el mundo está interesado en la autonomía en relación a cómo responder a China y en fin. Y desde ámbitos de tomadores de decisión, un poco menos también desde académicos, se está comenzando a
retomar el concepto de autonomía para responder a los nuevos desafíos del contexto internacional. Bueno, eso creo que es importante destacarlo, especialmente para quien nos escucha hoy día. Y hay un último tema, y con eso termino. Creo que también hay que destacar, creo que la gran presencia de mujeres. Eso es nuevo también en el campo de relaciones internacionales. De hecho, en este panel hay muchas mujeres. Bueno, eso hace unos años atrás no era posible, simplemente. Y creo que, de hecho, con Melissa, me invitó a un foro de política exterior, donde todas las expositoras son mujeres. Entonces vamos a hablar sobre política exterior de América Latina. Bueno, creo que eso también va a traer contribuciones mucho más ricas, nuevas e interesantes, y creo que es también algo positivo desde nuestra región. Así que termino con eso. Gracias, Claudia. Melissa, me habías pedido la palabra. Bueno, no, es que creo que ahí viene mi optimismo. Mucho libro dando vuelta. No, y quiero secundar que mujeres es mi fuente, mujeres jóvenes es mi fuente de optimismo principal. Perdón a los hombres. Bueno, donde has contribuido mucho. Bueno, no, en realidad yo también tenía anotado como uno de mis puntos resucitar de algunos enfoques, y ahí comparto, no creo que son debates superados, creo que además me parece que aporta a la discusión que volvamos a pensarlos, esos debates. Tanto la autonomía, que bueno, en Argentina se trabaja mucho en muchísimos lugares de la región, en la Argentina se ha mantenido constante en algunos, sobre todo en algunos centros de investigación se ha trabajado muchísimo, pienso en los estudios y los trabajos que han hecho en Rosario, en la Universidad de Rosario, que han hecho aquí en el IDES y en el Centro de Historia de la Universidad de Buenos Aires. Creo que en ese sentido se ha mantenido, pero sí también que la discusión se esté regionalizando y que esté pasando en varios países de la región, también estimula el debate y el crecimiento de esos enfoques. De hecho, justo yo estoy trabajando sobre algo relacionado a cuestiones de la dependencia, y en la CEPAL el año pasado sacó un documento en el 2020, donde el documento por completo parte de una revisión de los enfoques tradicionales o el enfoque de la dependencia, para ver cómo podemos pensar el desarrollo hoy desde esa mirada. Entonces creo que ahí es interesante en esta discusión de si es un debate superado o no, creo que no, y creo que además hay muchas cosas que se pueden recuperar para pensar lo que estamos atravesando hoy. Eso es mi perra que está por acá dando vueltas y hace ruido. Bueno, los dejo y gracias por todo el tiempo y por la discusión, creo que fue súper interesante. Gracias, Melissa. No sé si Carolina o Dawison, o en qué orden, en el orden que quieran. Vale, no, yo quería ir sobre, claro, la pregunta que hicieron sobre la dependencia y la autonomía. Suscribo plenamente lo que ya han dicho las colegas, estoy totalmente de acuerdo con eso. Creo además que es necesario recuperar ese debate, y haciendo ahí un poco el giro para enlazar con la pregunta sobre por qué los aportes teóricos que se hacen desde América Latina no son considerados como en el centro de la disciplina. Yo creo que ahí también vale la pena invitar a una reflexión sobre la manera en la que estamos produciendo las cosas. Yo sé que esto casi que es llover sobre mojado, volver sobre el tema de las reglas de juego que tenemos en nuestros países, las indexaciones que mencionaba Claudia, los incentivos que son cada vez más perversos para que todas las publicaciones se hagan afuera, y ahí también tenemos una serie de barreras como hispanohablantes o a la hora de publicar, por ejemplo, trabajos mucho más teóricos. Pero también creo que nos falta un poco el eco en la misma región, y ahí yo sí celebro mucho las iniciativas que han tenido Melissa, pues esta iniciativa de Cintia de la región en ISA, y creo que son cosas muy importantes porque nos obligan, o no nos obligan, sino más bien nos proporcionan espacios para que entre nosotros mismos podamos conocernos, podamos intercambiar, antes de querer ir a las discusiones más allá de la misma región, y que podamos identificarnos. El ejemplo que da Barlín sobre
Walter Miñolo es muy diciente, pero yo creo que también pasa con todos nuestros trabajos, ¿no? Y tiene que ver pues también un poco con esa relación de de dependencia que tenemos, donde solamente producimos datos y la teoría se debe producir en el norte, independientemente de quién la produce, que se haga en el norte, o quiénes son las voces que producen teoría en el sur, ¿no? Las voces que producen teoría en el sur también no necesariamente son las voces del sur, sino son las voces que están en el sur, que creo que un poco la pregunta que hace Elodie también va en ese sentido, ¿no? El estar aquí en América Latina, cómo configura la comunidad de internacionalistas, y no solo de internacionalistas, sino pues también eso marca una diferencia entre quien tiene algunas ventajas en términos de idioma, en términos de acceso a ciertas redes académicas, que no necesariamente tienen las personas que se han formado o que nunca han tenido pues acceso a esos otros espacios. Entonces yo creo que esa reflexión es importante, pero pues yo sí también soy optimista aquí y veo que estas iniciativas por lo menos nos abren la posibilidad de hablar entre nosotros y más allá de nosotros, haciéndonos estas preguntas que creo que son fundamentales. Gracias, Carolina. Dawison, por favor. Sí, gracias por la oportunidad. Les agradezco a todos por la discusión. Y lo que siento desde Brasil es que hay hoy una frustración con el modelo de cooperación académica sur-sur. Claro, hay límites. Hacer ciencia es caro, es difícil y hay muchas asimetrías en el mundo. Lo que se dice hoy es que es necesario pensar en algo como cooperación norte-sur-sur, algo así, porque la ciencia es universal. Es así es su naturaleza. Entonces, estamos intentando lidiar con eso, con esa realidad y hacer algo un poco distinto de lo que hubiéramos hecho por la última década en Brasil. Es mi impresión ahora. Y las cosas están cambiando y para mejor. Quiero dejar un mensaje optimista al fin, después de todo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, quiero agradecerle a los colegas por las presentaciones, la disponibilidad para participar del panel, a los asistentes y también invitarlos. Vamos a hacer un próximo panel. Acá tengo a Feliciano Sade Guimaraes, que va a estar a cargo de un próximo panel sobre política exterior en América Latina, también basado en papers sobre política exterior en diferentes países. Todavía no tenemos la fecha, pero bueno, ojalá puedan también acompañarnos y también en otros eventos que vamos a estar organizando desde la región de América Latina y el Caribe. Pasados de tiempo, pero no tanto, al menos para ser latinoamericanos, les agradezco mucho y espero verlos pronto en algún otro panel presencial o virtual. Muchas gracias.